El error más grande y caro, el error más costoso de todos, el error que ha terminado generando una tensión sin precedentes y un colapso en el campo de batalla. Así es como se está calificando la ofensiva de Ucrania en Kursk, y el medio Telegram confirma esto diciendo que es el error más costoso de Ucrania. Y es que, bueno, según Richard Kemp, columnista del medio, el objetivo de la incursión en realidad nunca mereció la pena y la sensatez estratégica de la ofensiva siempre fue cuestionable. La incursión entonces de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia de Kursk, que recientemente fracasó ante los avances significativos del ejército ruso, puede convertirse en el error más costoso para Kiev. Esto ha señalado este día de hoy Richard Kemp, columnista de The Telegraph. Según ha dicho el autor del artículo, la derrota de las fuerzas ucranianas en Kursk simboliza la trágica situación en la que acabó el país eslavo. Los medios reportaban que las tropas de Ucrania, incluidas algunas de sus brigadas más pesadas, estaban huyendo desde la zona ante la interrupción de sus líneas de suministro y los logros de Rusia tras semanas de intensos combates, disfrazándose de civiles y abandonando sus mejores equipos bélicos entregados a Kiev por Occidente. Un auténtico escándalo es el que está reportando y básicamente denunciando este medio de Occidente. Durante mucho tiempo, el régimen ucraniano, liderado por Volodymyr Zelensky, intentó aprovechar la presencia de sus tropas en Kursk para las negociaciones, es decir, para que el territorio ocupado sirva como una moneda de cambio en eventuales negociaciones con Moscú. El columnista de hecho destaca que en realidad dicho objetivo nunca mereció la pena y la sensatez estratégica de la ofensiva siempre fue cuestionable. Kemp también sugiere que el alto mando de Kiev probablemente dominó pues más las consideraciones políticas que las militares a la hora de tomar decisiones. De hecho, la incursión en la provincia rusa comenzó en agosto del año pasado, unos meses antes de las presidenciales en Estados Unidos. Con esta ofensiva, Ucrania planeaba reforzar el apoyo tanto del bando republicano como del demócrata, así como en Europa, y, como ellos dicen, galvanizar el apoyo internacional. Literalmente han sido las palabras del autor. Sin embargo, Zelensky declaró el día de hoy que, oye, la incursión ha cumplido su objetivo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, comentó lo expresado por el líder del régimen de Kiev y preguntó, así que el objetivo de la calle Bankovaya, que es donde se encuentra la oficina de Zelensky, era matar a civiles, enterrar a más hombres de las Fuerzas Armadas de Ucrania y entregar a los ucranianos restantes como prisioneros de guerra. Esto es lo que se preguntó la vocera, refiriéndose a los atroces crímenes cometidos por los militares ucranianos contra civiles, incluidos mujeres y jubilados. Esta semana, Volodymyr Zelensky anunció que la situación en la provincia de Kursk está completamente bajo control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Así que, esto tomando en cuenta que las tropas ucranianas que aún quedan en el territorio, completamente aislados y bajo control total del fuego, ahora solo tienen una salida: rendirse o morir. Y si se produce un bloqueo físico en los próximos días, va a ser imposible, absolutamente imposible salir. Ya no tienen pues ningún tipo de escenario en el que se disfrazan de civiles para lograr cruzar la frontera. Solo habrá dos caminos: rendirse o morir. Es lo que terminó diciendo el presidente ruso Vladimir Putin. Pero lo más llamativo de todo esto es que, a pesar de todo lo que se dice, y como Zelensky en su momento en reiteradas ocasiones salía a la prensa a decir que ya podían negociar con Rusia y que podían hablar del tema de Kursk para que le entreguen también sus otros territorios tomados pues por la administración de Vladimir Putin, ahora Zelensky diga esto, que la ofensiva ha sido un éxito o que ha cumplido pues su finalidad. Y claro, queda la gran duda, y no solamente para los propios ucranianos, que ya dentro del parlamento cada vez hay voces más disonantes en contra de Zelensky, sino incluso para los propios aliados de Ucrania, que simplemente ya no se creen este escenario, este tipo de declaración. Y en este caso The Telegraph hace también una demostración de que los medios de Occidente cada vez empiezan a cuestionar más algunas de las formas y algunas de las declaraciones del propio Volodymyr Zelensky, calificando esto como el error más costoso de Ucrania, en lugar de decir, que ha cumplido su finalidad.
como lo está intentando vender obviamente la administración de Volodymyr Zelensky, para intentar poner paños fríos, para que los sigan ayudando y para que, según dice pues sobre todo Europa, terminen ganando la guerra. Una guerra que aparentemente para los europeos no tiene cuándo acabar, mientras que desde el otro lado del charco, para la administración de Donald Trump, es un escenario en el que Rusia ya ha ganado. Y tomando el tiempo de lo que está sucediendo y calculando las palabras de este escenario, bueno, Donald Trump ha empezado a hablar sobre el tema de Kursk, ha empezado a hablar sobre el conflicto ucraniano y ha dicho que esto nos enseña algo muy importante, que no hay que meterse con alguien que es mucho más grande que tú. Así como lo escuchan, el presidente estadounidense manifestó que a Kiev no lo ha salvado el dinero que Washington ha estado proporcionando en grandes cantidades ni los importantes suministros de material militar. Es decir, que simplemente esto ha sido un engaño y que no debió meterse con Rusia. Al hablar sobre el conflicto pues de Ucrania y sus causas, el presidente Donald Trump ha afirmado que no es bueno meterse con alguien que es muchísimo más grande que tú. El presidente estadounidense Joe Biden nunca debió haber permitido este conflicto. No quieres meterte con alguien que es mucho más grande que tú, dijo al dar un discurso en el Departamento de Justicia. Trump manifestó que a Kiev no lo ha salvado de nuevo el dinero que Washington ha estado proporcionando en grandes cantidades ni los importantes suministros de material militar, y ha remarcado que ahora mismo hay muchos soldados ucranianos cercados y en grave peligro. Previamente Trump había ya declarado que los miles de militares ucranianos están completamente rodeados y que le solicitó encarecidamente al presidente Vladimir Putin que les perdone la vida. Esto es lo que escribió el propio Donald Trump en sus redes sociales. Militares ucranianos han cometido numerosos crímenes contra la población civil en la zona de invasión. Esos actos, como ya he dicho, han sido catalogados por la Fiscalía General de la Federación Rusa como terrorismo. Al mismo tiempo, entendemos el llamado del presidente Trump a guiarnos por consideraciones humanitarias en relación con esos militares. Es lo que respondió el líder ruso. En caso de que depongan las armas y se rindan los ucranianos, se les garantizará la vida y un trato digno, de conformidad con las normas del derecho internacional y las leyes de la Federación de Rusia. Es lo único que atinó a decir el presidente ruso Vladimir Putin. Claro, esto tomando en cuenta que el escenario sigue siendo complicado, sobre todo desde un punto de vista estratégico. Tristemente, como siempre decimos, ¿no? Esta estrategia pasa incluso por encima de las vidas, no solamente de los civiles, sino también de los militares en el campo de batalla. Pero es que los recientes ataques que se lanzaron por parte de, si bien dicen ellos, un grupo aislado en la región rusa de Kursk sobre territorio y sobre estructura civil, ha hecho que, bueno, empiecen a generarse ciertas tensiones entre la solicitud de Donald Trump y la realidad en el campo de batalla. La región de Kursk ahora se ha vuelto básicamente una suerte de paradigma estratégico y sobre todo militar, tomando en cuenta que se prometió algo, pero después precisamente a las personas a las que se les iba a garantizar su vida y un trato digno, pues decidieron lanzar un ataque bastante complicado sobre, de nuevo, una región civil. Este tipo de debate también ha empezado a decirse o ha empezado a generar ciertas discusiones dentro de Occidente, diciendo que esto evidentemente era algo premeditado por parte de Ucrania y que se demuestra pues en el escenario que los más grandes aliados de los ucranianos han guardado silencio, ¿no? Sobre todo los europeos, empezando por Francia y terminando por el Reino Unido, países que ni siquiera se han pronunciado al respecto. Vamos a comentar en próximos videos qué es exactamente lo que han dicho, pero no han dicho absolutamente nada sobre el tema en cuestión, sobre ataques de militares que están rodeados, que ya no tienen salida y que debieron rendirse sobre infraestructura civil, terminando de hecho con vidas de civiles. Así que este escenario en el que Donald Trump sale a decir que, bueno, no debió meterse con alguien más grande que él, es una demostración más de lo que para algunos es la verdadera presencia de Rusia en el campo de batalla y la verdadera presión geopolítica que podría ejercer Estados Unidos frente a Ucrania. Además, este tipo de declaración hace que lo que algunos estaban diciendo de que ahora Estados Unidos está peleado con Rusia porque no han aceptado la tregua, ahora Estados Unidos va a cargar y ya va a dejar de hacer este tipo de declaraciones reconociendo, por ejemplo, la superioridad de Rusia en el campo de batalla, ya no se van a ver. Pues bueno, ya vemos que en realidad no tiene nada que ver
y la administración de Donald Trump tiene el escenario todavía aparentemente bastante claro. Así que esto que estaban comentando de la división, la nueva división entre Estados Unidos y Rusia, bueno, cae por su propio peso con estas nuevas declaraciones y nuevamente deja en una posición bastante incómoda a los propios ucranianos, que de momento no han tenido respuesta a lo que ellos mismos han aceptado, una tregua, y además han terminado pues siendo sermoneados, si se puede decir, por el propio presidente de Estados Unidos. Ahora, terminando con lo que está sucediendo en la región rusa de Kursk, bueno, el Kremlin ha salido al frente a comentar algo bastante llamativo, pero que es necesario empezar ya a hacer eco de lo que está sucediendo. Básicamente, el Kremlin ha confirmado que se está agotando el tiempo para que se rindan las fuerzas ucranianas que están en Kursk, que básicamente no los van a esperar toda la vida. Y es que la propuesta del presidente ruso a las fuerzas ucranianas aisladas en la provincia de Kursk para que se rindan sigue vigente, pero el tiempo se agota. Esto ha declarado el día de hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Él ha comentado que de momento la propuesta sigue siendo válida. Cuando respondió a una pregunta al respecto, su tiempo se agota como una piel de zapa, terminó agregando, en aparente referencia a la obra homónima del dramaturgo francés Honoré de Balzac. En este caso, en respuesta a un pedido del homólogo estadounidense de Donald Trump, el líder ruso afirmó en una reunión del Consejo de Seguridad que si los soldados ucranianos de la provincia se iban a rendir, bueno, les iban a perdonar la vida. Pero anteriormente también se señaló que los militares tendrán estas dos opciones, ¿no? De rendirse o morir. Simplemente se está agotando el tiempo. Este es un tipo de llamado bastante fuerte y contundente por parte de la administración rusa. Zelensky insiste en que sus tropas no están rodeadas, de hecho, y continúan operando en ciertas áreas de Kursk, cumpliendo sus objetivos exactamente como se requiere. Claro, ahora se entendería por qué a la hora de estar rodeados, a la hora de estar complicados en un escenario en el que están incomunicados y aislados, deciden atacar pues simplemente estructura civil, ¿no? Dando una suerte de manotazo de ahogado, porque recordemos, han atacado una ciudad que antes controlaban. Entonces, esto lo único que demuestra es que ahora se puede entender un poco mejor estos ataques que se llevaron a cabo. Dicho sea de paso, Zelensky también ha tenido otra nueva contradicción, porque primero ha dicho que, como hemos comentado, no todo está muy bien, que todo está avanzando, que no están incomunicados y siguen atacando, y después ha dicho que ya cumplieron en la región rusa de Kursk. Entonces, si siguen atacando y si siguen cumpliendo sus objetivos, en realidad no tendría sentido, porque se supone que esto ya lo hicieron hace mucho, que ya se cumplieron todos los objetivos. De hecho, ya no tendrían ni por qué estar en la región rusa, según las propias palabras de Zelensky. Así que básicamente con esto también está diciendo que Donald Trump está desinformando a la comunidad internacional, o sea, que Estados Unidos no tiene información verídica. Así que, claro, en realidad este tipo de declaraciones del propio Zelensky generan cierta tensión adicional, como si ya no fuera suficiente, entre Estados Unidos y Ucrania. Así que lo único cierto es que para la propia administración rusa el tiempo se está acabando para que se rindan, y habría que ver exactamente qué es lo que termina sucediendo, porque si al final no se rinden, pues ahí se van a tomar medidas que evidentemente seguro van a generar mucho eco en la prensa, en la comunidad internacional y sobre todo en la opinión pública. Y desde el otro punto de vista, tendríamos que, si se rinden, pues evidentemente algunos van a utilizar esto para demostrar lo que Zelensky durante mucho tiempo dice, ¿no? Que todos están a favor de la lucha, de la guerra, que todos siguen a Zelensky con los ojos cerrados, que todos son completamente nacionalistas, cuando hemos visto divisiones y rupturas bastante fuertes incluso en el campo de batalla, de diferentes batallones que se están presentando, están ahí frente a Rusia, ven que es imposible y simplemente se fugan del campo de batalla. Los refugiados ucranianos no por gusto son tan numerosos en diferentes países limítrofes con Ucrania, y claro, evidentemente manteniéndose en Europa. Nada más en Estados Unidos, lo comentamos en su momento, hay 250,000 refugiados ucranianos, así que nos hacemos a una idea realmente de lo que puede significar este escenario, y vamos a ver qué termina pasando también desde el punto de vista estadounidense, que solicitó pues esta suerte de favor a Rusia y que la administración rusa, bueno, lo está cumpliendo en la medida de lo posible. Si no termina sucediendo, vamos a ver nuevamente titulares de una supuesta enemistad entre Vladimir Putin y Donald Trump. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios.